Ordóñez, bueno, pues es el secretario estatal de la Comisión Mixta de Escalafón y Evaluación Universal, ¿así es? Así es. Muy bien, y bueno, primero que nada, buenos días y bienvenidos, y ahora sí cuéntenme de qué se trata. Gracias, Chuy, por darnos este espacio tan valioso para nosotros, los maestros que pertenecemos a la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y queremos aprovechar este espacio para informarle a todos nuestros compañeros de la base acerca de alguna cortina de humo que se estuvo manejando hace unos días con respecto a que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se oponía a que se llevara a cabo la evaluación universal. La evaluación universal es un acuerdo que signan la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Y queremos decirles a todos nuestros compañeros maestros que en ningún momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se opone a que se aplique esta evaluación. En donde sí no coincidimos en el acuerdo con la Secretaría de Educación es porque precisamente la Secretaría de Educación no está cumpliendo con los acuerdos que se signaron en la firma de dicho convenio. Y por esa razón nosotros le exigimos a la Secretaría en una reunión de Consejo Nacional del CENTE de que cumpla con esos acuerdos. ¿Qué acuerdos son? Los acuerdos es, en primer lugar, es obligación de la Secretaría de Educación establecer las estrategias para difundir a todos los maestros en qué consiste la evaluación universal. Otro de los acuerdos es diseñar los instrumentos de cómo se van a evaluar a los maestros. Esto la Secretaría lo debe de hacer en concordancia con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el INEE. Otro de los acuerdos que hasta este momento la Secretaría no ha cumplido es precisamente informar sobre los mecanismos de los diagnósticos que se van a obtener en base a los resultados de esa evaluación universal. Y además, otra de las cosas por las que nosotros también le estamos pidiendo a la Secretaría que asuma ese compromiso constitucional es de que tenga los recursos suficientes que nos puedan permitir a todos los maestros poder tener esta continuidad en cuanto a nuestra capacitación, en nuestra actualización y a la profesionalización de los maestros. Estos son los puntos en que se firmó el acuerdo y que hasta ahorita la Secretaría de Educación no los ha podido instrumentar, motivo por el cual nosotros le pedimos a la Secretaría que una vez que las condiciones estén ya dadas para que se aplique la evaluación universal, nosotros le entramos. ¿Pero por qué condicionar la evaluación universal? No la estamos condicionando en ningún momento, simplemente estamos pidiendo de que la Secretaría nos cumpla con esto. En primer lugar, la Secretaría tiene que normar, ¿sí?, un plan de cómo se van a llevar a cabo los trayectos formativos. Esos trayectos formativos, ¿sí?, se van a instrumentar en base a los diagnósticos que se obtengan de la evaluación universal. Por ejemplo, yo, maestro de educación primaria, presento mi examen, mi evaluación universal, ¿sí? Al presentar la evaluación universal, el órgano encargado de evaluarme, que es el INEE, va a detectar en base a un diagnóstico cuáles son las deficiencias que yo puedo tener a fin de que una vez establecido el proyecto formativo de mi preparación, que va a consistir en una actualización, en una capacitación y en una profesionalización, poder mejorar. ¿Y qué dice la Secretaría de Educación en cuanto a estos acuerdos? La Secretaría de Educación ahora sí que podemos manejar el término, estaba manejando una situación en la que ellos querían que sin tener todo esto que se acordó, se aplicara en una fecha que sí está establecida en el acuerdo, que es el 24 de junio de este año 2012. ¿Sí? Ella decía, no, es que se tiene que aplicar, utilizando uno de los componentes que están contemplados dentro de la evaluación universal, que es la prueba enlace, que es la evaluación nacional del logro académico en centros escolares. Basando en eso, la Secretaría quería de una vez por todas aplicarla. Pero la evaluación universal no está contemplada nada más o constituida nada más por el componente enlace. También se consideran las competencias profesionales de los maestros, la preparación profesional, el desempeño profesional y la formación continua
que es la que está contemplada en los trayectos formativos. ¿Cuáles son los trayectos formativos? Por ejemplo, todos los maestros tenemos derecho a una actualización. 5 cursos de actualización de 120 horas, a cada compañero le da un diplomado, ¿sí? Por 5 cursos de actualización que el compañero tenga, así es. Entonces, si hace 5 cursos, tendría 5 diplomados. Esos 5 diplomados le van a dar opción al maestro a que pueda tener un posgrado, que pueda hacer una maestría. Y con una maestría, el compañero puede tener un posgrado más alto académicamente hablando, que puede ser un doctorado. Esos son los otros componentes que se deben tomar en cuenta en la evaluación universal. No únicamente... ¿Tomarlo en cuenta cómo? Pues a través de... O sea, tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque es una obligación de la Secretaría. ¿Pero tomarlo en cuenta cómo? O sea, tomarlo en cuenta de que en base a eso, también nosotros nos vamos a evaluar. O sea, vamos a detectar... O sea, el examen, si tienen todo esto, el examen debe de ser de más grado de dificultad, porque ya están evaluando a doctores, no solamente a maestros. Sí, o sea, mira, nosotros no nos oponemos. ¿Eso es? Sí, tomarlo en cuenta, debe ser un examen de más grado de dificultad. Por eso, precisamente, nosotros queremos que esos instrumentos de evaluación los elabore el Instituto Nacional para la Educación de la Evaluación, el INEE, en donde... ¿Y quién lo está elaborando? Hasta este momento no tiene esa participación el INEE. ¿Quién lo está elaborando? Pues la Secretaría de Educación a través de la prueba enlace. Entonces nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación que dentro de las entidades federativas, como en el caso de Tabasco, en donde tenemos escuelas de nivel superior, de prestigio reconocido, puedan ellos establecer un catálogo. ¿Pero qué tiene que lo elabore el INEE o que lo elabore la Secretaría de Educación o que lo elabore quien sea, que lo elabore? ¿Cuál es el problema? No. No es ningún problema que lo elabore cualquiera. Simple y llanamente nosotros pedimos que sea el INEE el organismo, porque ya está constituido. Lo que pasa es que no le están dando esa representatividad, no le están dando esa autonomía, en donde ni el sindicato de maestros... ¿No son pretextos para no tener el examen, maestro? No es ningún pretexto. Nosotros nunca como organización sindical nos hemos opuesto a que se evalúe. Inclusive, ya lo hicimos cuando el gobierno federal nos pidió que nos empezáramos a evaluar a través de un programa que se llama Carrera Magisterial. Y lo hicimos. Nunca nos hemos negado a evaluarnos, nunca. Y en esta ocasión no es la excepción. Pero también pedimos dentro del acuerdo de la evaluación universal, que se evalúen todos los actores educativos, es decir, desde el secretario de Educación hasta el maestro frente a grupo, porque todos de alguna manera tenemos una incidencia en el quehacer educativo. Entonces, hasta ahorita, nada más están evaluando los docentes, y nosotros dentro de la evaluación universal pedimos que todos los que formamos parte del proceso educativo... ¿La Secretaría de Educación también? También se tiene que evaluar, porque es un actor, es alguien que está inmerso, es el responsable de administrar la educación en Tabasco. O sea, ¿qué estamos nosotros solicitando? Bueno, son cosas muy diferentes la que hace el secretario de Educación con la que hace un maestro frente a grupo. No son cosas diferentes. Todos tenemos un punto de convergencia. El secretario de Educación debe de conocer las verdaderas necesidades de la situación educativa en el Estado y a nivel nacional el de educación pública. No vamos a seguir improvisando, porque eso a nosotros lejos de avanzar, nos ha hecho que retrocedamos. Yo creo, y se ha manejado por ahí, y tú lo sabes, discúlpame la terminología, se ha manejado por ahí de que, bueno, cada quien que ejerza la función que le corresponde. O sea, si nosotros queremos que la educación en Tabasco, en México, se mejore, bueno, tenemos también que preparar mejor esa estructura, ese organigrama educativo, y que cada quien se inmiscuya en esto, porque la educación no es un juego, la educación es un elemento importante. Pero yo lo veo, por ejemplo, aquí en mi trabajo, mis reporteros hacen una cosa, todos tenemos que ver con lo mismo, pero mis reporteros hacen una cosa y su evaluación tendrá que ser sobre lo que hacen ellos. Lo que yo hago es diferente a lo que hacen los reporteros. Mi director de noticias, pues puede ser similar, pero mi director de personal que tiene que ver con todo esto, o sea, no entiendo por qué una evaluación a todo mundo parejito cuando son diferentes las actividades que te desarrolla. Pedimos que se evalúen todos, pero de acuerdo al nivel y a la modalidad y a la función que desempeñan. Bien, no aplicarle lo mismo a todos. No, claro que no. ¿Por qué? Porque caeríamos en el mismo juego
de algunas pruebas que se aplican a nivel nacional, sin tomar en cuenta la regionalización de cada una de los estados del país. Entonces, nosotros pedimos que se evalúen todos, pero de acuerdo a la función, al nivel y a la actividad que están realizando. ¿Con qué terminamos, maestro? Pues yo nada más quiero decirle a todos mis compañeros maestros que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación jamás va a renunciar a la evaluación universal y a todos los mecanismos que a nosotros como profesores nos permitan mejorar la función docente de cada uno de nosotros. La evaluación universal es con los maestros, no contra los maestros. Y les quiero decir también a mis compañeros de la base que les quede claro, no se va a afectar su situación laboral con el hecho de presentar la evaluación universal. No tiene nada que ver la evaluación universal con los derechos laborales de los compañeros maestros, porque el trabajo que nosotros desempeñamos, nuestra función laboral, está garantizada constitucionalmente. Pero ¿y si no sabe el maestro? ¿Perdón? Si sale reprobado. No va, es que en esta evaluación no se va a reprobar a nadie. En esta evaluación lo único que nosotros vamos a tener como beneficio es conocer nuestras deficiencias que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de los trayectos formativos que ya le mencioné, mejorarla, capacitarnos, profesionalizarnos y de esa manera... Pero si hay gente incapaz que no tiene... Hay cada maestro que me manda cartas con faltas de ortografía, sin acentos, con falta de puntuación. Maestros, que se presumen maestros. Yo digo, si me mandan cartas así, ¿qué estarán haciendo frente a grupo? Precisamente, esa es una de nuestras preocupaciones. Pero es una aberración que le estén enseñando así a ¿qué alumnos están formando? Es una aberración. Sí, mira, no podemos tampoco... ¿Qué tienen que hacer señores frente a grupo, por el amor de Dios? Pero mira, es una cuestión que yo quiero que quede bien claro aquí, ¿sí? Ese es uno de los graves problemas a los que también nos hemos tenido que enfrentar. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay compañeros que se pueden considerar verdaderos apóstoles de la educación. Y hay en este universo magisterial compañeros también que tienen ciertas dificultades. Entonces, pensando en eso, siendo un sindicato visionario, bueno, vamos a corregirnos, aceptamos nuestros errores. No podemos decir que somos perfectos, pero en esta lucha, en esta cruzada, tenemos que participar todos, si realmente queremos que a través de la educación podamos llevar el desarrollo, el progreso y la cultura a los pueblos de todas las regiones del estado y del país. Son las 9:17, tengo que continuar. Le agradezco mucho al profesor Margarito Ramírez García, al profesor Amadeo Salazar Ordóñez, que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Telereportaje. Muchas gracias. Gracias, Chuy, por el espacio y échenle ganas. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a la pausa. Y pensar que creí que nunca podría ver a